Dolly, ¿tú estás viendo dónde se prende el Ay, micrófono? nena, que Porque es es que sí es nuevo, pero está prendido. Eso ya es así. La ¿verdad? tecnología de Gaby Ay, es bien buena. Quiero está que brutal, lo está sepa. brutal. Pero mira, ¿sabes qué? Dime. Cambiando el tema. ¿Cómo te fue? 3 días sin luz. 3 días sin luz. Eso fue un martirio, de Nena, verdad. qué 3 días sin luz martirio. fue un martirio. Martirio es lo que nos vamos a hablar hoy, así que coge la maleta se que nos vayan, vamos que de vamos viaje. para España, vamos para España. Olé. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era. Dolis. Mari, ahora sí. Ay, sí, de verdad que, mira, yo estoy bien contenta porque estamos un martes más aquí, ¿verdad? En el balcón de las de Betania. Y yo estoy bien, bien emocionada porque este programa, de verdad que va a ser un programa... Promete. Sí, promete. Bien bonito para Pelo. Yo pienso que para Pelo es histórico, es conmovedor. Pienso que va a ser un programa bien educativo. Así es que no dejes de verlo, te quedas, mira, hasta el final. Y compártelo viéndolo. para que otros también reciban esa bendición. Claro, es que dejen que ustedes vean, porque la verdad es que, mira, todo esto surge porque ustedes saben que mi hermanita Dolis, mientras estamos en el programa, ella, si ustedes lo han notado y lo han visto, o sea, ella de repente se le ocurren unas ideas del próximo programa. Entonces, ¿qué pasa? Ella se ríe porque sabe que es verdad, entonces después yo tengo que estar tomando nota. Pero entonces, hace como 2 programas atrás estuvimos hablando de la persecución, ¿verdad? En la vida cristiana. De dar testimonio. El precio, ¿verdad? Del testimonio cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Que allí nos surge de repente la idea de hacer un programa sobre los mártires. Y quiero que sepan que dijimos que nos íbamos para España porque vamos para Barbastro. Vamos para Barbastro. ¿Usted ¿Y ha dónde queda escuchado? Barbastro? Exacto. ¿Usted ha escuchado alguna vez? Porque yo le voy a decir una cosa. O sea, créame que yo había tenido como una idea. Había escuchado en algún momento algo, pero ni idea. O sea, tuve que meterme en el mapa de España a ver dónde queda Barbastro. Barbastro queda en el norte de España, específicamente en la región de Huesca, en España. O sea que si usted va para el norte, ¿verdad?, de España, casi colindando con la frontera de Francia, puede ir a Barbastro. Y ya yo lo puse en el bucket list porque yo no he ido, así es que te voy a decir una cosa, para esta te monta. Para esa me monto, de que me monto, me monto. También con nosotros. Pero entonces, ¿qué hay en Barbastro? Pues tú sabes que en Barbastro ocurrió uno de los incidentes que podríamos decir, ¿verdad?, que para la historia de los católicos es uno de los incidentes más conmemorativos, ¿verdad?, en la historia de lo que es la vida de los mártires católicos y cristianos. O sea, que te voy a contar. Yo te voy a contar porque tú sabes un montón de eso, y en lo que yo te cuento, tú me cuentas, y yo te cuento y tú, sí, compartimos conocimiento para que usted tenga una idea de qué fue lo que pasó en Barbastro. Digo, si tú quieres puedes empezar algo, empieza por ahí. Lo menos yo sé que tal vez algunos no tendrán una noción de lo que es un martirio, ¿verdad? O de lo que es un mártir. Pues la palabra mártir, ¿verdad?, por lo menos etimológicamente significa dar testimonio, ¿verdad? O sea que el mártir es aquella persona que da testimonio de su fe. Obviamente esto es algo que va acompañado por ¿quién? Por la asistencia del Espíritu Santo, porque dar la vida, ¿verdad? En este caso del que vamos a hablar de los mártires de Barbastro, como tantos otros, dieron la vida a tal punto de que fueron despojados de ella. O sea, y esto no es algo que se improvise, no es algo que tú te inventes, porque nosotros no tenemos esa fortaleza ni esa fuerza, sino aquel que por el Espíritu Santo es asistido, ¿verdad?, y llevado a cumplir esa misión. Eso, qué bueno que empezaste por ahí. La verdad es que ese detalle era bien importante. Sí, mira, sí. Estamos hablando de la época del 1936. Barbastro era un pueblo los tiempos de Franco en España. Sí, para la guerra civil española. Ese detalle es importante porque todo esto ocurre obviamente a raíz de esto que está pasando históricamente en España. Barbastro estaba habitado en aquella época por unos 8,000 habitantes, de los cuales quiero decirles que más de 800 habitantes murieron, ¿verdad?, a consecuencia de la guerra civil española. O sea que estamos hablando de un 10%. Wow. Y lo más brutal de esto es que de esos 800, un poco más obviamente, más de 100 fueron sacerdotes.
Imagínate, más de 100 sacerdotes mueren a raíz de la guerra civil en Barbastro. Entonces, mira esto, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a hacer como un orden cronológico para no perdernos. Y vamos a comenzar y vamos a ubicarnos. Estamos en un 1 de julio de 1936. Llega a Barbastro, ¿verdad? Llegan estos seminaristas claretianos, ¿verdad?, a Barbastro para estudiar teología. Entonces ellos llegan, ¿verdad?, estos estudiantes que nada, la mayoría de ellos tendrían entre 19, 20, 21 años, pero llegan muy ilusionados, llegan llenos, ¿verdad?, de esta ilusión de que se van a convertir no solamente en sacerdotes, sino que también se van a convertir en misioneros. Eso es así. Y ellos llegan con esta alegría para Barbastro, para educarse y convertirse en misioneros claretianos. Eso fue un 1 de julio. Lo que ellos no sabían es que 20 días después, ya comenzando la guerra civil, llegan, ¿verdad?, a Barbastro, pues las influencias de Franco y de la guerra civil, y entonces llegan al seminario, bueno, en realidad no era el seminario, el convento, ¿verdad? Llegan allí los militares, porque ellos insistían en que los sacerdotes, junto con los misioneros que estaban allí, estaban guardando armas. Y llegan un 20 de julio a saquear y a investigar, a hacer como un conteo, un registro, ¿verdad?, para ver si ellos tenían armas. ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué más? Es que es interesante, yo estoy en shock cuando tú estás hablando, ¿verdad?, porque uno se está haciendo la película. De hecho, ¿verdad?, todo aquel que quiera y ver la película puede accesar a YouTube y pone Un Dios Prohibido y la pueden ver, interesantísima, buenísima, ¿verdad? Estos seminaristas, como muy bien decía Maritere, que se encaminan para ser sacerdotes y misioneros y que no sabían, ¿verdad?, que iban a terminar dando su vida por Cristo, tienen que pasar todo este proceso. A mí por lo menos, porque aquí Maritere está haciendo toda esa anécdota, pero a mí me está llevando a que, si en 20 días ellos fueron probados de esa manera, quiere decir que no sabemos ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora, eso que es así. Nuestra fe y nuestro testimonio debe ser constante día y noche, ¿verdad? Para que ese momento, si tiene que venir o no, no lo sabemos, pero ciertamente sí nos van a venir siempre pruebas para probar nuestra fe, ¿verdad?, y nuestro amor a Jesús y a la iglesia. Estemos preparados. Eso es así, qué bonito. Incluso quiero decirles que voy a seguir con la historia, pero esa preparación fue bien profunda y obviamente muchas veces esa preparación es la que diferencia una muerte común de una muerte, ¿verdad?, de la muerte de un mártir. Entonces, miren el detalle. Cuando ellos pues incautan, porque prácticamente ellos llegan allá al convento y los sacan, los llevan a prisión, los llevan a una prisión, pero no era una prisión normal. Lo que hacen es que los llevan a otro convento, en este caso de Escolapios, y los van a encerrar allí aproximadamente, ¿verdad?, más de 2 semanas los tienen allí encerrados. Mira el detalle. Cuando ellos los encierran allí, uno podría pensar, bueno, pero nada, estaban en otro convento, a lo mejor están de lo más bien, pero para que usted tenga una idea de cómo fue esta cárcel o cómo los tenían encerrados, lo primero es que a ellos no los dejaban asearse, o sea, apenas les daban agua para tomar, menos para limpiarse o para asearse. Entonces los tenían a todos encerraditos y tenían que estar, ellos estaban con sus sotanas, o sea, no se la podía, siempre con la sotana, y no les dejaban quitarse la sotana. Y estamos hablando de que eso era un horno, o sea, era como un sauna, bien el calor que hacía caliente, allí, sí. O sea, que dicen que el sudor era tan, o sea, que le salían hasta llagas en la piel a ese nivel. Algunos, cuando dicen que luego encontraron piojos hasta en el área donde estaban, o sea que era bien difícil, bien insalubre. Incluso, además de que era insalubre, mira si esta gente era cruel, porque acuérdense que ellos lo que quieren es que ellos nieguen de su fe, ¿verdad? Ellos lo que querían era, en realidad el motivo para esto es que ellos querían apostataran. Entonces que ellos se salieran, ¿verdad?, del seminario, que dejaran y se unieran al ejército. Se unieran al ejército, que combatieran con el ejército. Eso es lo que ellos querían.
Entonces, Y no lo ¿qué lograron. sucede? ¿Saben lo que hacían? Le llevaban hasta prostitutas. Para que los tentaran, ¿verdad? Y ellos mismos, entre ellos, se protegían, se cuidaban, se resguardaban para, ¿verdad? No prestarse Para a no eso. caer en esa Está tentación. brutal. A mí me llama mucho, María, ese punto específico de la anécdota, porque como cristianos, como católicos, somos una familia, ¿verdad? Hay siempre, yo aprendí y amé mucho esta frase que dice que hay vínculos, hay familias que son más fuertes que las de la sangre, y esas son las familias del espíritu. Y nosotros como familias de fe debemos siempre buscar ese apoyo en el otro, o ofrecer ese apoyo al otro. Qué bonito. Sí, de verdad, o sea, dar testimonio no es solamente decir yo creo en Dios, sino que se nos vea en ese día a día, en esa comunidad donde tú compartes y perseveras, que se vea realmente una fraternidad que florece, porque eso repercute hacia afuera, y cuando repercute lo verdadero, entonces los que están viendo, los que están observando con incredulidad, por default terminan creyendo, porque realmente todos necesitamos del amor. Nadie puede existir sin amor, eso es imposible. Eso es así, y así se protegían. Incluso quiero que sepas que continuando, ¿verdad?, con los diferentes martirios o lo que les hacían, incluso jugaban con ellos mentalmente, y a veces entraban y los ponían en fila y les decían, bueno, ahora los vamos a matar, y los ponían de espalda. Y ellos mismos jugaban a que los iban a matar. Incluso dice una de las anécdotas que a uno de los sacerdotes lo tuvieron 5 horas parado de espaldas frente a una pared, al punto que ya, o sea, se desmayó, o sea, cayó. Wow. Imagínense jugar con la mente, ¿verdad?, de estos seminaristas que tan contentos ellos llevaban a cargo, ¿verdad?, su misión, lo que ellos querían hacer. Pues les cuento que el 20 de julio es cuando ellos, ¿verdad?, son encarcelados. Ya para el 1 de agosto, ya casi siempre ellos hacían esto de madrugada, o sea que podríamos poner 1 de agosto, 2 de agosto, se llevan a los superiores, se llevan a sus superiores, ¿verdad?, los superiores de estos seminaristas claretianos, y es cuando los matan, los ejecutan. O sea, que se lleva un primer grupito, Se llevaron primero a los y superiores. los que se quedan acá, obviamente eso también emocionalmente y psicológicamente les está trabajando, qué estarán haciendo de ellos, Les qué trabaja nos tocará muchísimo. a nosotros, trabaja muchísimo. O sea, aquí estas personas tenían que tener una fe muy fuerte y muy sólida para poder perseverar en un momento de angustia como esa. Incluso al principio ellos no se enteran rápidamente, pero una vez, ¿verdad?, les hacen saber la noticia con todo el propósito del mundo. Ellos decían que para ellos era bien difícil porque empezaron a sentirse huérfanos. Ay, o sea, Dios al mío. morir sus superiores, en quienes ellos obviamente tenían, ¿verdad?, todo su amor, toda su fe, todo, o sea, toda su esperanza, al enterarse de que los superiores, yo me imagino que también lo hacían a propósito, porque al matarle los superiores, esto pues Claro. obviamente es una agonía para Claro. ellos. O sea, que ellos empiezan, como digo, o como dije anteriormente, a sentirse huérfanos. Fíjate, y me vino inmediatamente la frase de Jesús en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, que ahí también se asemeja en algo, ¿verdad?, si lo podemos decir así, a la pasión y el dolor de nuestro Señor, porque también en algún momento se sintió abandonado por el Padre en ese aspecto, ¿verdad? O sea, que el sufrimiento es real, que eso todo cristiano, ¿verdad?, Eso lo es pasa. así. O sea, que no nos debe amedrentar, ¿verdad?, ni nos podemos acobardar cuando vengan momentos fuertes en nuestras vidas, porque si lo pasó el maestro, que lo pase el discípulo, no es nada. Tú sabes que tú, hablando de eso, había una frase que ellos seguían, ellos decían, nosotros preferimos seguir al mártir del Calvario. Así es que yo me imagino, Wow. obviamente, que tenían los ojos puestos donde tenía que ser. O sea, Tiene ellos que tenían la visión puesta en el Señor, y yo me imagino que ellos poniendo la mirada en Jesús es lo que no les permitía apostatar. Y fíjate, mira qué cosa interesante dice Mari. Tenían los ojos puestos en Cristo, en un evento tan grande como ese que es dar la vida. Mi hermanito y mi hermanita que nos están escuchando, nosotros no hemos llegado, ¿verdad?, a situaciones tan extremas como esa, pero ciertamente pasamos situaciones. Si ellos, poniendo la mirada en Cristo, perseveraron, ¿verdad?, y ahora mismo los reconocemos como mártires, ¿qué nos cuesta a nosotros mantener la mirada en Cristo para que en las cosas pequeñas del día a día, en lo cotidiano, que se nos prueba en la fe, no pudiéramos salir airosos? O sea,
ahí está, esa es la clave de nosotros perseverar y mantenernos en una fe que cada vez se va solidificando y fortaleciendo, porque mantenemos los ojos en Cristo. No es irme, hay un problema en la iglesia, me voy, hay una situación en mi familia, la rompo, hay tal cosa, me fui. O sea, la mirada en Cristo, no podemos despegar la mirada en Cristo. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la victoria en el Espíritu. Amén, amén. Pues del 1 al 2 de agosto mueren sus superiores. El 12 de agosto, de repente, ¿verdad? Estos militares entran a la prisión donde los tenían, que les dije, ¿verdad? Que era en el convento de los Escolapios, y llegan a decir los primeros 6 nombres. Wow. Escogen, y los escogen por mayoría de edad. Escogen a los 6 mayores. Entonces, esto, la verdad es que cala hondo, porque cuando se los llevan, ellos, donde estaban prisioneros, tenían unos ventanales bien grandes. O sea, que ellos siempre, imagínense, ellos sabían, ellos simplemente estaban esperando. O sea, y cuando llega el día que se llevan a los primeros 6, ellos pueden ver, ¿verdad?, cómo se los van llevando, y los montaban en un camión, y no era hasta que llegaran a la orilla de esta carretera donde allí los ejecutaban, allí los mataban. Entonces dice la historia que después que los acribillaban, les pegaban un tiro en la sien para que se desangraran, porque los militares no pensaban manchar su carro, su camión, porque era un camión. Así es que esperaban que se desangraran y luego entonces los montaban y los llevaban al cementerio que quedaba cerca de un hospital. O sea que los que también estaban en el hospital podían ver cuando llegaban con los cadáveres y los tiraban en fosas comunes. O sea que era muy triste. Entonces mira esto, Dolis, porque eso fue el 12 de agosto que se llevan a los primeros 6, y antes de irse les dicen: prepárenme porque comenzamos con la lista negra. O sea, ya vamos a hacer una lista en orden de edad, y así es que los vamos a ir llamando estratégicamente para dejar los más pequeños. Así era. Wow. Entonces, el 13 de agosto llegan con la lista negra, y la lista negra contenía 20 nombres. Se van a llevar a 20 de los seminaristas. Incluso les estaba comentando ahorita, ¿verdad?, mientras estábamos hablando, que tengo por aquí el nombre apuntado: Juan Echarri. Juan Echarri estaba en esa lista de estos 20 seminaristas, y él, antes de irse, se vira hacia sus hermanos y les dice: adiós, hermanos, hasta el cielo. De esta manera se despide. Y está brutal, porque Maritere, para los del ejército era la lista negra, pero para Dios era la lista de oro. Era la lista donde estaban escritos los nombres de los que tenían las blancas vestiduras, que iban a gozar eternamente esa presencia y ese gozo del Señor. Está brutal. Incluso quiero mencionar que una vez se llevan a los primeros 6, porque ellos estaban esperando que esto sucediera, una vez se llevan a estos 6, de ahí en adelante comienza su verdadera preparación. Estos mártires, estos seminaristas, empiezan a prepararse espiritualmente para esa ida al cielo. O sea, no era cualquier cosa. O sea, ellos querían ir al cielo. ¿Y cómo recibían la Eucaristía estando encerrados? Eso estaba brutal. A veces se lo llevaban hasta metidos en la comida, porque decían, obviamente, y como los de afuera, habían personas de afuera que sabían, ¿verdad?, que ellos necesitaban prepararse, y los ayudaban y les decían: para esa preparación nosotros le vamos a traer la Eucaristía para que ustedes se puedan seguir preparando. Imagínate qué cosa más bonita. Y se las ponían dentro de los pedazos de pan, entre los panes, sí. Escondían la hostia, la polvoreta en ese estuche, ahí también cabía exactamente la hostia, y así les hacían llegar a ellos esa fuerza del pan del cielo para que pudieran qué bonito, ¿verdad?, aguantar toda esa situación de persecución. Incluso te cuento que una vez se llevan, ¿verdad?, se van preparando y se llevan a esos 20, te dije que fue un 13, ¿verdad?, un 13 de agosto. Pues te digo que obviamente ya los que quedaban, el resto de los que quedaban, pues decían: bueno, pues nada, nos toca ya, mañana nos toca, porque esto va siendo, ¿verdad?, días corridos. Pues ¿saben lo que hicieron? Los militares al otro día no fueron.
al otro día no fueron, y la verdad es que uno pensaría, pues un día más de vida, pero para los militares no era un día más de vida, era un día más de tortura. O sea, lo hicieron con todo el propósito. Vamos a seguir torturándolos para que ellos no tengan idea, ¿verdad?, de cuándo va a ser. Entonces, mira, si Dios tiene un plan perfecto, que los militares a lo mejor pensaron que fue un día más de tortura, ¿y sabes qué? Ese día fue el día que los seminaristas prepararon su testamento. Wow. Eso está brutal. No, yo estoy en shock con ese testimonio. Ese testamento, obviamente, hoy día, te voy a decir, fue Faustino Pérez, el que escogieron para escribirlo. Y te voy a decir una cosa, no solamente escribieron su testamento, sino también que les sirvió a muchos para hacer cartas, para dejar cosas para sus familiares. O sea, fue un momento para despedirse, no por ellos, pero para los que dejaban. Empezaron a pensar, porque probablemente a lo mejor no lo habían hecho, y empezaron a pensar en los que iban a dejar. Empezaron a pensar en lo que obviamente en el testimonio que ellos querían dejarle al mundo, porque ellos no querían, y no era por ellos, no es porque los beatificaran, no, para como nada, en ese momento no se piensa en eso. No, era para que la gente supiera que obviamente hay algo más allá y que debemos de pensar en un cielo y no en lo terrenal. Exacto, y acuérdate que ellos están haciendo eso, pero los está moviendo el Espíritu Santo. O sea, porque a todo esto, todo tiene propósito, y el Señor mueve, ¿verdad? El Señor mueve, y ellos pues piensan, pues sí, hay que hacer, estamos haciendo esto, pero realmente es el Espíritu de Dios que quiere dejarnos a nosotros esa consolación para que nosotros, ¿verdad?, nos agarremos de eso y también podamos reafirmarnos en nuestra fe católica. Mira, cuando llega obviamente ya el día para llevárselos, pues Faustino, que fue el que escribió el testamento, que por cierto, voy a leer un cantito de ese testamento antes de terminar con esto, y lo tengo aquí apuntado y lo quiero leer como es. Dice, rogamos todos pidiendo a Dios que la sangre que caiga de nuestras venas no sea sangre vengadora, que de eso vamos a hablar, que no sea sangre vengadora, sino sangre que estimule tu desarrollo por todo el mundo. Adiós, querida congregación. Tus hijos mártires de Barbastro te saludan desde la prisión y te ofrecen sus dolores y angustias en testimonio de nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. Morimos por llevar la sotana y moriremos precisamente en el mismo día que nos la impusieron. Así es que te puedes imaginar, ¿verdad? Un 15 de agosto, pues ellos mueren. Un 15 de agosto. Hoy, un 15 de agosto, murieron. Estamos cayendo en cuenta de la diosidencia de esto. Sí, es hoy porque pues nosotros estamos grabando el programa un 15 de agosto y nos acabamos de dar cuenta, así es que bendito sea Dios por esto. Y el 15 de agosto Faustino va de camino, ¿verdad?, hacia ese camión sabiendo que van a ser ejecutados, y no podía parar de cantar, no podía parar de orar, no podía de decir viva Cristo Rey. Ay, qué al bello. Punto que molestó tanto a los militares que uno de ellos se bajó del camión y fue allí donde estaba él. Y él muere antes porque le da con la... Sí, y le hunde el cerebro, o sea, allí mismo lo mata. Imagínense todavía, ¿verdad?, esta tortura de sus hermanos sabiendo, pero no pararon de cantar y de glorificar al Señor sabiendo que iban, ¿verdad?, hacia la muerte, pero ellos iban rumbo al cielo, ellos lo sabían. Iban a la vida. Ellos iban a la vida. Entonces, como estábamos diciendo, o sea, ellos iban y los molestaban más porque ellos iban perdonándolos. Wow. Ellos iban perdonándolos, iban perdonando a sus ejecutores. Yo creo que esa es la clave, porque así como los mártires de Barbastro, en nuestra iglesia, en nuestra santa iglesia católica, hay tantos y tantos testimonios a través de la historia, y uno ve el denominador común, que es el amor, ¿verdad? Cómo los mueve el amor, cómo los mueve el perdón, cómo los mueve el deseo de ver a este hermano agresor, que también puede en un futuro ser perdonado y compartir con ellos el mismo reino de los cielos, como si fueran los ladrones que estuvieron al lado de Jesús en la cruz, ¿verdad? O sea, ese ladrón que se ganó el cielo, pues así también el mártir ve a su agresor como esa posibilidad también de que se santifique. Eso es así. O sea, que el amor mueve, ¿verdad? Y por eso hay que amar nuestra iglesia. Nuestra iglesia es tan rica, ¿verdad?, en estas cosas que no queda de otra que amarla cada vez más. Además
además de los seminaristas que murieron, además de los superiores que murieron, quiero mencionar 2 personajes más que los tengo aquí anotaditos que creo que, ¿verdad?, que merecen la pena también ser mencionados. Entre ellos está el obispo de Barbastro. Su nombre es Florentino Asensio Barroso. Cuenta un poquito del Dios mío, obispo. es que es tan fuerte lo del obispo que no sé si Pero lo voy a vale contar la pena bien. contarlo, sí, porque es que es para que ustedes vean al nivel De crueldad, de verdad, a lo que llegaban. Sí, los de la izquierda, ¿verdad? Si se puede decir Exactamente. así, pues cogieron al obispo y lo torturaron a un nivel al extremo. punto que lo caparon, porque esa fue la realidad, colgando en la plaza sus partes para también formar un precedente y que los demás se intimidaran. Si lo hicimos con el obispo, lo vamos a hacer, ¿verdad?, con el resto, o sea, hasta ese punto, Y a el pesar, demonio, sí, ¿verdad? A pesar de que, porque tú piensas que cuando a ti te hacen algo así, tú te vas a desangrar y mueres, porque la verdad es que dicen que el obispo, una vez le hacen esto, él va por sus propios pies. Eso es así. O sea, él está vivo y caminando, y lo trepan al camión y dicen que es que no se moría, o sea, que por más que lo torturaron, por más que le hicieron de todo, él no moría. Incluso cuando después de ciertos años, cuando van a buscar el cuerpo del obispo, que les dije que los enterraban en estas fosas comunes, su cuerpo estaba incorrupto, lo encuentran incorrupto el cadáver del obispo. Otro personaje que también vale la pena mencionar es a Ceferino Jiménez. ¿Y por qué yo menciono a Ceferino Jiménez? Porque Ceferino Jiménez no era sacerdote, no era, pues, ni seminarista tampoco. Ceferino Jiménez era un gitano. Era un gitano que en el momento, ¿verdad?, en que el pueblo se mofaba, quemaban todo lo que había en las iglesias, o sea, en esos momentos de odio, él estaban abusando de uno de los seminaristas y él lo defiende. Y tenía un rosario en la mano, y fue encarcelado por tener ese rosario, y le decían, bueno, nosotros vamos a perdonar tu vida cuando tú dejes de rezar, cuando tú dejes de tener ese rosario en la mano. Y quiero que sepan que no, él dijo, yo voy a morir por esto porque esto es lo único que me queda, o sea, a mí no me van a quitar esto. Y les voy a decir que es el primer gitano en la historia en ser beatificado. Qué bello. Así es que no solamente eran los sacerdotes, ¿verdad?, los que morían defendiendo su fe, sino que también había gente, pueblo. Sí, esos son los santos desconocidos. Los santos desconocidos, los santos. Y mis hermanos, ¿verdad? Para ir más o menos como que cuadrando todo esto, sepamos y que nunca se nos olvide, la iglesia nace en persecución. La persecución nunca ha acabado, ha habido momentos como de tolerancia, momentos como que podemos llamar de paz. Hoy en día está volviendo a florecer esa persecución en distintos países, ¿verdad? Y como vemos que nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros hermanos laicos también están sufriendo simplemente por llamarse católicos, por incluso cargar un rosario, una cruz, un crucifijo, simplemente por vivir su fe a plenitud, son perseguidos. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que la iglesia siempre, ¿verdad?, está a merced de que el enemigo la esté masacrando, no solamente por fuera, sino también desde dentro. Por eso nos debe llamar a más oración, doblar las rodillas. Hay martirios que son cruentos, ¿verdad?, como los que acabamos de contar, pero también está el martirio incruento, que es el de día a día, ¿verdad?, que somos probados en nuestra fe, en la paciencia, en el amor, en el perdón, en la caridad. Así que no nos quitemos la oración, la Eucaristía, el amor, que sea lo que reine en nuestras vidas, para que también podamos gozar en ese libro de oro, que nuestros nombres estén escritos para que gozamos de la eternidad. Así sea. En el año 1992, San Juan Pablo II beatificó a los seminaristas. Y les cuento que Gaby, ya nosotros la entrevistamos tras bastidores, porque ¿sabes?, ella no le gusta aparecer aquí, pero debería de estar sentada aquí para nosotros entrevistarla, pero ella ya verán. Pero Gabriela fue a Barbastro, así es que ya tiene eso, mira, así en su bucket list, ya lo tacho. Pero nos dio las ganas, obviamente, a nosotros de ir. Y entonces ella nos estuvo enseñando unas fotos del museo, o sea, una cosa espectacular, ¿verdad?, del lugar, de todo. Entonces, ellos están todos los huesos
de todos los seminaristas allí. Incluso nos enseñó la foto de uno de los seminaristas que en la mano tiene un crucifijo, se quedó así cuando murió. Wow. Sí, se quedó. Es una cosa de verdad, como les dije al principio, es conmovedor, es impactante, es para pelos, de verdad que es para que nos despierte, para que pensemos, que nosotros pensamos que hacer una fila es un martirio, para que pensemos que a lo mejor un tapón es un martirio, que a lo mejor estar sin luz es un martirio. No, hermanos, o sea, eso no es un martirio realmente es tú, ¿verdad? Día a día. Dando testimonio de tu testimonio, fe. ¿Verdad? De la fe que tenemos en el Señor, incluso hasta el punto que a lo mejor, que no lo sabemos, cuántos tengamos que dar la vida por defender nuestra fe, por eso defender tenemos nuestra que pedir iglesia. La gracia todos los días. Señor, permíteme estar siempre en gracia, que cuando llegue ese momento, si tiene que llegar, yo pueda prevalecer en la fe, ¿verdad? Incluso hasta una santa muerte, uno pedir, ¿verdad? Dice, por la noche usted se acuesta, usted hace su examen de conciencia y también le pide al Señor, dame la gracia para esa muerte santa, el día que me toque, ¿verdad? Yo pueda despertar en tus brazos. O sea, el enemigo está, como dice la carta de Pedro, buscando como león rugiente a quien devorar. No le permitamos, no somos carne para el enemigo. Pertenecemos a Dios. De Dios salimos, en Él nos movemos, en Él existimos y volveremos a Él. Que muchas historias nos quedan por conocer, que muchas vidas, que muchas biografías tiene nuestra iglesia. Yo estoy segura de que ustedes han tenido que aprender tanto como nosotros, porque yo les voy a decir una cosa, cuando a mí Gabriela me mencionó a los mártires de Barbastro, yo no podía ni pronunciar Barbastro, o sea, yo decía, en el programa, déjame ver si me sale el nombre, pero sí, me caló. Me caló la historia de estos mártires. Así es que sigamos buscando, sigamos aprendiendo. Y si a usted le gustó el programa, pues usted nos da like, ¿verdad? Usted nos va a dar like. Incluso si le gustó, pues le da share para que otros también puedan aprender, ¿verdad? De estas historias que merecen la pena. Y obviamente le enviamos siempre saludos a todos los que se conectan martes tras martes. Tú sabes que yo tengo que enviarle un saludo a Gerardo y a Yamilet. Porque yo te voy a decir una cosa, ellos no se pierden el programa. Qué chulo. Así es que yo quedé y prometí que yo iba a enviar ese saludo. Yo, de verdad, yo voy a llegar para el próximo programa con la lista, porque yo tengo una lista de gente que yo tengo que saludar y después entonces llego aquí y entonces no me acuerdo, pero yo quiero que sepan que los saludamos a todos. Así es que no se pierdan. Un próximo martes, yo creo que hay invitado. Para el próximo martes hay invitado, así es que no se lo vayan a perder. Otro martes más en el balcón de Las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.